Bienvenidos a su actividad síncrona número 3 de la unidad curricular Fundamentos Económicos 1. Les habla su facilitadora virtual, la profesora Pilar Herrera. En esta ocasión trataremos temas del núcleo temático 3 o unidad número 3, cuya competencia específica será analizar elementos básicos del mercado con el fin de ponerlos en práctica en diferentes organizaciones. Temas de estudio específicos: los diferentes tipos de mercado, los mercados tanto tradicionales como los del siglo XXI, los mercados del siglo XXI y el triple impacto. Podemos decir que en los últimos años se han visto múltiples cambios, avances desde el punto de vista social y económico, lo que trae consigo ciertos retos, como es el reto de la sostenibilidad, que ya se consideran inalcanzables, que en algunas ocasiones algunos los consideran inalcanzables, pero que son prioritarios para las condiciones del medio ambiente y las prácticas económicas y sociales de nuestra sociedad. Eso de la sostenibilidad, podemos decir que es cuando se implementan prácticas rentables que son al mismo tiempo social y ambientalmente responsables para generar valor no solo en el presente, sino a largo plazo. Y por supuesto, procurar la protección y el bienestar generacional. Podemos decir entonces que la sostenibilidad se ve influenciada de manera contrastante por las diversas estructuras de mercados actuales. Por ejemplo, donde los monopolios y oligopolios a menudo presentan desafíos ambientales y de eficiencia, mientras que la competencia perfecta pues permanece mayormente como un modelo teórico referencial para la eficiencia económica. Esas estructuras tradicionales de mercado, podemos decir que ellas centran en el poder de mercado y la formación de precios desde una forma en la que ellos se organizan y en buena medida determinan con ello el poder de mercado y la influencia en el precio, por supuesto, por parte de los agentes económicos. Estos mercados en general no son homogéneos y por tanto no suelen comportarse de la misma manera. Cada uno pues tiene sus características propias y únicas y que se debe reparar con detenimiento porque si se espera posicionar o llegar a relanzar un negocio, pues tiene que considerar esas características. Pero el mercado podemos decir entonces que es ese conjunto de compradores y vendedores que mediante sus interacciones podrían determinar el precio de una serie de bienes, producciones, entre otros. Pero esa estructura de mercado está compuesta por una serie de características que vamos a mencionar más adelante para cada tipo de mercado, ya que cada una de estos tipos de mercados tienen ciertas capacidades de influir en el comportamiento de las empresas. Esos aspectos principales que determinan la estructura de cada mercado, pues pueden ser como el número de compradores y vendedores, el poder de negociación para fijar precios, su facilidad para entrar o salir del mercado, su grado de diferenciación y la unicidad de sus productos. Entonces, cada mercado en general tiene ciertas clasificaciones. Podemos decir que desde el punto de vista general existe una gran clasificación del tipo de mercado. Por ejemplo, si lo consideramos desde el punto de vista según el área geográfica, puede ser local, regional, nacional, internacional. Local, bueno, es un área reducida. Regional trae consigo
o existen transacciones en varias zonas o provincias. Nacional puede ser todo un país. Internacional, pues, son esas transacciones que se dan entre varios países o una presencia mundial, pues. Hoy día podemos hablar según el comprador, según el cliente o comprador. Por ejemplo, si es de consumidores, el B2C, que es la adquisición para uso personal, el industrial, el B2B, que es la compra para procesar o usar en producción, por ejemplo, o los revendedores, compra para vender a mayor precio, el institucional, que compra por parte de organismos públicos. Entonces, esta es según el cliente o comprador. Entonces, según el cliente o comprador, pues es según los consumidores, desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista de los revendedores o institucional. Otro tipo de mercado o clasificación de mercado es cuando lo clasifican según el producto o tipo de operación. Tenemos cuando viene, cuando se refiere a bienes o productos tangibles. Cuando se refiere a servicios, pues entonces son intangibles. Desde el punto de vista, desde el punto de vista financiero o de capitales, pues a través de compra o venta de acciones, divisas, materias primas. Esta estructura desde el punto de vista del producto o tipo de operación, bueno, se puede decir que ayuda a las empresas a evaluar la viabilidad de sus inversiones y tomar decisiones bien informadas. Otro sería otro tipo de mercado, y es el que vamos a ver específicamente, es el tipo de mercado o la clasificación del tipo de mercado según la competencia. Tenemos entonces, según la competencia, la clasificación del tipo de mercado, tenemos que se clasifica en competencia perfecta, el monopolio, el oligopolio, el monoxonio, el oligoxonio, el duopolio, la competencia monopolística. ¿Qué podemos decir de la competencia perfecta? Bueno, ese tipo de mercado es una estructura teórica. Se puede decir que allí existe un número de compradores numeroso, un número de compradores muy grande. El producto se dice que es homogéneo o el producto es idéntico. También existe una gran cantidad de empresas en el mercado que producen o venden el bien o el servicio. Hay ausencia de barreras de entrada y salida, puede entrar y salir en el mercado esos, esas empresas sin tanto problema para poder producir o vender. Aunque rara vez se presentan esos mercados competitivos, pues perfectamente competitivos, rara vez existen en la realidad, nos sirven como un estándar para evaluar la eficiencia económica, pues, y las desviaciones en mercados reales. Como existe una gran cantidad de competidores o vendedores o productores del producto en el mercado, ninguno de ellos tiene una capacidad de influir, vamos a decirlo así, en influir en el precio o en la cantidad de producción. Es más, cada uno tiene una capacidad productiva. Generalmente tienen una capacidad productiva bastante pequeña. Lo que hace que esa situación resulte útil desde el punto de vista para resolver situaciones concretas y conocer cómo reaccionan los agentes desde el punto de vista de cambios en el mercado. Hay ciertas hipótesis para que se pueda dar un mercado de competencia perfecta. Entonces, ¿como cuáles? Bueno, con las que mencionamos. Existe un elevado número de consumidores y productores, de manera tal que las empresas acepten el precio y estén dispuestos los consumidores a pagar ese precio. El, el- el producto es homogéneo o es idéntico, es decir, que el producto que vende cada uno de esos vendedores en el mercado no tiene una diferenciación
Y por supuesto, al comprador le es indiferente el producto que venda uno u otro. Pero también decíamos que no había barreras de entrada y salida. Y por supuesto que hay podemos decir que existe un perfecto conocimiento del mercado, lo que hace que no hay un agente económico con cierta información privilegiada que puede influir en las decisiones de los demás. Si uno toma una decisión, los demás se enteran rápidamente. Si uno aumenta el precio, pues los demás también lo aumentan, o viceversa. Tenemos entonces también que existen los mercados de competencia imperfecta, que más bien son mercados más reales y en mayor número. Ellos son aquellos en donde donde las empresas pues influyen en el precio, medida porque ofertan productos diferenciados o limitan el suministro. Y es por ello que cuanto menor sea el número de empresas existentes, mayor es su capacidad porque, para ellos influir en el precio. Entre esos mercados podemos hablar del monopolio. El monopolio, pues, es cuando existe un solo vendedor o productor de ese producto en el mercado, de un bien o de un servicio, pues. Él tiene todo el poder del mercado. Ellos influyen directamente en lo que van a vender o producir y también en el precio, pues, si no tienen competidor, ya que son únicos en el mercado. El monopolio junto con el oligopolio y la competencia monopolística se consideran como un fallo de mercado, pues esto que normalmente generan externalidades negativas sobre desde el punto de vista del bienestar de los consumidores. Entonces, retomando el monopolio, pues decimos que es una estructura de mercado en donde existe un único vendedor y muchos compradores. El poder de este vendedor es muy fuerte e influye de forma directa en la cantidad que se va a ofrecer en el mercado, el precio del bien, sin considerar, por supuesto, la función que tiene la demanda. Se dice que generaba un fallo de mercado, pues puede influir, si lo quiere, puede influir de manera negativa en el bienestar de los consumidores, bien sea subiendo el precio, bien sea limitando la cantidad a vender, etcétera. Hay también eso desde el punto de vista de que podemos decir que existe también un tipo de monopolio llamado el monopolio natural, que es un caso particular del monopolio. En muchas ocasiones, el monopolista, el vendedor o productor o el que ofrece el servicio, ellos están en la capacidad de generar la producción de mercado completa, ¿sí? Por eso que son monopolistas, pero con un costo menor con un costo menor y que generalmente quienes se dedican a ello son entidades públicas a través de, por ejemplo, producción de bienes como servicios o bienes que tienen que ver con servicios públicos básicos, como la prestación de servicios de agua, telecomunicaciones, transporte, agua, alcantarillado. Fíjense que en nuestro país muchas empresas públicas se dedican a prestar servicios, esto es generalmente la mayoría de los servicios públicos, por supuesto, para ofrecer precios accesibles a la población. Pero, pero ¿por qué aparece un monopolio o un único vendedor? Bueno, sí existen ciertos factores para que exista ese solo vendedor. Por ejemplo, si alguien tiene un control del recurso,
Un recurso productivo se encuentra bajo el control de una sola empresa, por lo que está en la capacidad para manejar dichos recursos solamente. Por ejemplo, el Estado venezolano hasta hace poco, hasta esta nueva ley de hidrocarburos de 2026, tenía todo el total control de la industria petrolera venezolana. O sea, ese recurso se llamó petróleo. Por ejemplo, otro tipo, porque existe un monopolio, es porque, o sea, otro motivo, es porque hay compañías que se encuentran en la cabeza de la innovación, de una innovación o una mejora tecnológica, lo que le permite por un tiempo pues tener mejores oportunidades sí, esos motivos de ser un monopolio. También la concesión de patentes que se le da a un vendedor o a un productor cuando la concesión de patentes se brinda pues, a un solo productor, haciendo que así el camino sea difícil de recorrer para que entren otros al mercado, hasta que por supuesto se le concede otra patente a otro. Pero mientras tanto es único en el mercado. Otro se dice que es la coexistencia, que exista el monopolio, corresponde a la coexistencia de economías de escala, o sea, el control del Estado sobre la oferta y regulaciones gubernamentales. Por ejemplo, en un tiempo se ha dicho que Microsoft, Coca-Cola, Google eran, o son monopolios, o son monopolios, o son monopolios. El oligopolio es otro tipo de mercado que está formado pues por pocas grandes empresas, o sea, que son pocas las que se dedican a ofrecer o vender o producir el bien o servicio en el mercado, pero que tienen una capacidad productiva que es considerable, pues. Este tipo de mercado es bastante numeroso a nivel mundial. Esto hace que tienen un poder de mercado que se reparte un grupo selecto y reducido de productores. Este, Hay una fuerte rivalidad para determinar quién puede llevarse la mayor parte o cuota del mercado. Los integrantes están en la capacidad de conocer las acciones de sus propios competidores con respecto al ingreso de nuevas empresas, representan algo un poco, algo que no es tan visible como en la competencia perfecta. Otro tipo de mercado es el monoxonio y el oligoxonio. Por ejemplo, cuando se refiere al monoxonio, es cuando en el mercado, es o un tipo de mercado donde solo existe un solo comprador, aunque existan varias empresas que ofrecen o venden el producto en el mercado, solo existe un comprador de ese producto. Entonces, esto determina que el demandante sea el que determine el precio del producto. En muchos países, la industria de armamento pesado, pues muchas veces tiene esa característica de monoxonio. En cuanto al oligoxonio, se puede decir que es un tipo de mercado donde los demandantes se encuentran agrupados en un número reducido. Ellos tienen poder sobre el precio y por lo tanto obtienen precios en ocasiones poco razonables. Un ejemplo de esto ocurre en muchas empresas automovilísticas o las propias cadenas de cine. El duopolio. Bueno, son aquellos mercados en donde la oferta estará enmarcada, está priorizada por por dos marcas, las cuales se encuentran en una competencia habitual para la captación de clientes.
Utilizan métodos pues, para lograr la captación de mayor número de consumidores. Entonces pueden pasar como, por ejemplo, métodos como bajando precios, ofertas, etcétera. Un ejemplo es Mastercard y Visa. También tenemos la competencia monopolística. Esto de, cuando no siempre se encuentra bueno, los monopolios no paran, vamos a hablar de que, por ejemplo, los monopolios no paran de intentar crecer, algo que no es de extrañar, porque si se toma en cuenta que depende de ellos para mantener su estatus, pero no siempre se encuentra el camino libre, porque siempre existe algo parecido o similar. Entonces, ahí es donde existe el control dominante de ninguno de estos. Es cuando se refiere, pues entonces, a la competencia monopolística. La base de esta competencia, pues, es la de productos que se asemejen entre sí, pero que al mismo tiempo cada uno tenga detalles distintivos. Entonces, al complacer a distintos sectores, el público logra establecerse en partes iguales. Pero para que esto exista es necesaria la diferenciación del producto, así cumpla la misma satisfacción para el cliente, lo cual puede estar presentando, por ejemplo, esa diferenciación puede ser bien sea de diseño, bien sea de precio o hasta de la calidad. Podemos decir que estos tipos de, de mercados aquí mencionados, este, o estos sí, tipos de mercado, desde el punto de vista del comportamiento empresarial, está orientado exclusivamente a la rentabilidad financiera y a la eficiencia operativa. Pero estos estos llamados mercados tradicionales, ellos basan su atención desde el punto de vista de la personalización, relaciones sociales locales. En cambio, ha emergido mercados llamados mercado del siglo XXI, más moderno, digital, que prioriza la conveniencia, la tecnología, la eficiencia, la comodidad y hasta las opciones de pagos digitales. O sea que existe una transformación digital en una integración de servicios modernos que son claves para la supervivencia de los mercados tradicionales. Aquí podemos ver este cuadro. Entonces, las características desde el punto de vista de los modelos tradicionales, de los modelos del siglo XXI, tenemos el enfoque principal del modelo tradicional o los clásicos, su enfoque principal era maximización de beneficios y control de precios. En cambio, en el siglo XXI, pues es generación de valor para todos los interesados. ¿Quiénes son los involucrados? Definidos por números, uno, pocos o muchos participantes, o vendedores o compradores. En cambio, los actores están definidos por propósito y colaboración en el ecosistema. El producto, bueno, podía ser homogéneo, diferenciado, bien sea por precio, por marca. En cambio, el modelo del siglo XXI, su producto está enfocado desde el punto de vista de la economía circular, debe ser sostenible, con un impacto positivo, alcanzable. Desde el punto de vista de la relación con el cliente, pues simplemente era una transacción de compra-venta. En cambio, en el siglo XXI, pues se enfoca en su relación del cliente desde el punto de vista del desarrollo de la lealtad y participación activa. En cuanto a la característica de regulación, los modelos tradicionales están centrados en evitar fallos de mercado. Y el modelo del siglo XXI, pues, se enfoca en la transparencia y la debida diligencia. Entonces, esos mercados tradicionales, decimos que existe una atención personalizada, una relación directa, y a su vez el producto es local, a menudo de menor precio, existen ofertas.
En experiencia existe una interacción social, familiar, tradicional. Cuando se le presentan retos, pues, por ejemplo, la necesidad de mejorar la infraestructura, la higiene. En cambio, los mercados del siglo XXI, ellos hablan de la conveniencia desde el punto de vista del autoservicio, la rapidez, opciones de pago que las pueden hacer a través de APS, etcétera. En cuanto a la tecnología, la venta es online a través de redes sociales, pueden hacerlo a través de entregas a domicilio. En cuanto a la infraestructura, pueden ser espacios cómodos, limpios, modernos. Existe una alta competencia, el enfoque en la experiencia del cliente y la inmediatez. Entonces podemos decir que en el siglo XXI exige vamos a llamarse una hibridación donde los mercados tradicionales adopten herramientas digitales y mejoras de servicios, porque si no desaparecen ante el comercio minorista moderno. De allí la importancia, por supuesto, de mencionar el mercado en red, el multinivel, el network marketing, que opera principalmente pues, en mercados de competencia monopolística, diferenciándose de la competencia perfecta de los oligopolios y monopolios. Se basa en productos exclusivos y redes de distribuidores para evitar la comparación directa de precio y la competencia pura. Podemos decir qué relación existe con cada estructura de mercado este New World Marketing. Por ejemplo, el New World Marketing, ese mercado en red, no es competencia perfecta porque sus productos no son homogéneos, no son iguales que los de la competencia. Y en cambio, en la competencia perfecta, las empresas son precios aceptantes. Y aquí en el multinivel, cuando se utiliza el multinivel, los distribuidores suelen fijar precios altos basados en el valor de la marca. En cuanto al monopolio, es el New World Marketing. Aunque generalmente no son monopolios puros, pues entonces se puede decir que las empresas, este tipo de empresas que utilizan ese tipo de marketing, tratan de crear un micromonopolio sobre sus productos específicos. ¿A través de qué? Mediante patentes, marcas registradas y exclusividad. Esto, por supuesto, le permite controlar el precio sin una competencia directa inmediata. En cuanto al oligopolio y la aplicación del New World Marketing, a menudo compite con otros grandes actores en la industria de nicho, como cosméticos, suplementos, formando un oligopolio donde pocas empresas grandes dominan. Sin embargo, la estructura de red y distribución directa diferencia su operación de los oligopolios tradicionales de venta masiva. Y su relación específica con la competencia monopolística, pues es el escenario más cercano de muchas empresas, porque estas ofrecen productos diferenciados. Diferenciados porque desde qué punto de vista, pues del servicio, de la marca, de la calidad a muchos consumidores. Eso, por supuesto, le da cierto poder sobre el precio debido a la lealtad de la marca. Podemos decir que en cuanto a la competencia monopolística en el siglo XXI es común encontrarse este modelo donde las empresas venden productos heterogéneos, diferenciados, que le otorga cierta capacidad pues, de fijar precios por encima del costo marginal debido a la lealtad de la marca o la publicidad. Vamos a hablar un poco de la revolución del triple impacto. En el siglo XXI, el modelo de negocio evoluciona para ¿para qué? Para incorporar tres dimensiones esenciales: la económica, la social y la ambiental. Desde el punto de vista de la económica, pues debe mantener una viabilidad financiera, el crecimiento a largo plazo, donde deba fomentar un crecimiento estable y responsable. ¿Para qué? Para generar bienestar sin agotar los recursos,
buscando que el sector privado contribuya a solucionar, por supuesto, problemas que el sector público no puede abarcar por sí solo. Otro sería el social, que es contribuir al bienestar de los empleados, las comunidades locales y por supuesto, la equidad social. De ahí que se centre en la equidad, la justicia, la cohesión e incluya prácticas como condiciones laborales, equidad de género, la digitalización de mujeres emprendedoras para reducir brechas y vínculos éticos con toda la cadena de valor. Y desde el punto de vista ambiental, pues proteger el entorno mediante el uso de la economía, de incorporar la economía circular. Con ello, pues la reducción de emisiones, el uso responsable y el uso responsable de recursos. De allí que se enfoque en esa economía regenerativa, donde se reduzca la huella de carbono, la eficiencia energética. Entonces, esas, esas empresas que hoy día en la mayoría de los países estos tipos de mercados están incorporados pues a esos nuevos objetivos, enfocados en esos objetivos de desarrollo sostenible que están aprobados en la ONU a través de, por supuesto, de esos desarrollos objetivos sostenibles. Las empresas deben afianzarse e implementarlas. Y las que no, pues por supuesto, ser seguidoras de estas nuevas tendencias. De allí entonces que existan hoy día ya empresas pioneras que han implementado de la manera eficiente y sostenible de de esta sostenibilidad, podemos decirlo así. Podemos concluir que aunque las estructuras de mercado tradicionales sigan existiendo, su legitimidad y éxito a largo plazo, ahora pues por supuesto dependen de su capacidad para demostrar su impacto positivo más allá de una cuenta de resultados, como se hacía antiguamente. Entonces es importante este, que no ignoren las dimensiones sociales, ambientales, económicas, y de hecho entonces enfrenten riesgos desde el punto de vista financiero, regulación y por supuesto reputación en el entorno actual. Y que las leyes antimonopolio están experimentando una transformación para integrarse a los objetivos de sostenibilidad. Entonces las empresas deben colaborar en iniciativas ecológicas y que y que se considere, por supuesto, que tenga a largo plazo y para generaciones futuras un beneficio ambiental y un impacto positivo a nivel internacional. ¿Qué les podemos decir? Que cualquier sugerencia, comentario o duda lo hagan a través del foro de dudas o sugerencias de la plataforma virtual. No me queda más que despedirme